Vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro 4, 7, y vamos a leer este versículo, esperando que sea el Señor bendiciéndonos en esta hermosa tarde y juntos ser edificados por el Señor. Bien dice la palabra de Dios: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Padre que estás en los cielos, gracias, amado Dios, por tu palabra que es viva, que es eficaz, Señor, que discierne nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos que puedas hablar a nuestra vida, nos puedas traer consuelo, nos puedas desafiar, nos puedas ayudar, Señor, a seguir en este peregrinaje, a seguir, Padre, avanzando, creyendo y confiando en tu palabra, Señor, que es real y poderosa. Bendice a cada hermano que hoy está acá, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos leído un versículo muy breve, muy corto, y que ciertamente con un poco de dedicación lo podríamos memorizar esta tarde, pero nos quedará de tarea entonces memorizar Primera de Pedro 4:7. El tema de esta tarde es una interrogante: ¿cómo debemos vivir en los tiempos finales? ¿Cómo debemos vivir en los tiempos finales? Es una pregunta muy interesante, hermanos, para meditar juntos esta tarde, puesto que la realidad que estamos viviendo actualmente demanda una respuesta a esta pregunta. ¿Cómo vivir o cómo debemos vivir en los tiempos finales? La primera carta que el apóstol Pedro escribe, hermanos, a la iglesia, es una carta que inicia hablando sobre la esperanza que los creyentes tienen en Cristo Jesús. El apóstol Pedro dice que tenemos una esperanza en Cristo, una esperanza de herencia en el capítulo 1, y que por tanto nosotros podemos ir en este mundo lleno de aflicciones, lleno de tribulación, con una esperanza viva de que Cristo ha resucitado y que ahora nosotros somos su pueblo. A los que Pedro estaba escribiendo en ese momento eran cristianos, hermanos, que a diferencia de nosotros en la actualidad, eran cristianos que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, de tal modo que les habían quitado todas las pertenencias que ellos tenían, sus casas, sus valores, y los habían dejado a la intemperie, solo pudiendo ellos llevar aquello que tal vez con las manos podían sacar de aquella persecución. Y el apóstol Pedro les dice: no vean lo que están viendo actualmente, no vean esa persecución como la realidad última de la vida, vean las cosas eternas. Nosotros también, hermanos, debemos ver las cosas eternas que están en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Posiblemente no estamos siendo perseguidos de esta manera, pero ciertamente este consejo es para nosotros también, ver la realidad eterna y gloriosa que es en Cristo Jesús. El apóstol Pedro en este versículo que leímos le dice: el fin de todas las cosas se acerca. Pareciera que es una noticia grave, pareciera que es una noticia alarmante, una noticia para asustarse, pero saber, hermanos, para el cristiano, claro está, saber que el fin de todas las cosas se acerca, no es una noticia mala, sino es una noticia por la cual debemos decir: gracias a Dios, esto se acaba, el fin viene. No es una noticia para asustarse y temer y que las rodillas nos tiemblen. Es una noticia para que aplaudamos y digamos: gracias, Señor, porque ciertamente vienes por nosotros.
todo está cerca, todo está listo para que llegue la consumación de los tiempos. Meditemos entonces, hermanos, unos minutos en este versículo. El fin de todas las cosas se acerca. Todos los eventos, hermanos, que habían sido profetizados en el Antiguo Testamento fueron cumplidos en el Nuevo Pacto. Allá en el Antiguo Testamento se hablaba de un cordero que era ofrecido como una ofrenda para aplacar la ira de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos a Cristo siendo el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento se nos hablaba de un libertador, el ungido de Jehová. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús, el que libera a todos los cautivos del pecado. Todo está cumplido. Solamente estamos esperando el regreso de Cristo. Para el apóstol Pedro, el final será muy pronto. De hecho, hermanos, desde el momento que Jesús asciende en Hechos capítulo 1, desde ese momento y que Él desaparece de la vista de los discípulos, desde ese momento ya había una expectativa de parte de los discípulos de cuándo vendría Jesús, cuándo sería ese momento. Tanto así que el apóstol Pablo tiene que escribir una carta a los tesalonicenses diciéndoles que tienen que trabajar, porque ciertamente nadie sabe el regreso de nuestro Señor Jesús, porque ellos tenían una gran confianza en la promesa hecha por Cristo. Es interesante notar que el apóstol Pedro, hermanos, no nos da una fecha de cuándo será el regreso de Jesús. Al contrario de lo que vemos hoy en la realidad, usted va a encontrar en el periódico y ahora con más facilidad en las redes sociales a personas diciendo que tal día va a ser el fin del mundo y que se va a acabar todo. Y sabe, lo triste es que a veces algunos cristianos creen esas historias. Ya te diste cuenta que el 20 de mayo se va a explotar no sé qué y vamos a son cuentos, hermano. Nadie sabe cuándo será el momento en que el Hijo de Dios vendrá. Nadie sabe el día ni la hora, pero lo estamos esperando. Estamos esperando el regreso de nuestro Señor. Pedro no tiene interés en decirles, miren, va a ser tal fecha, prepárense, sino que él está llamando a reconocer que el fin de todas las cosas se acerca. Pero ¿qué significa este fin? ¿Qué significa el fin de todas las cosas? Significa, hermanos, el fin de las obras de los impíos. Mire lo que dice el Salmo 37, versículo 17. Salmo 37, 17 dice, hablando sobre los impíos y sobre la obra de Jehová, este salmo nos dice lo siguiente: porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Viene un día, hermanos, en que la obra de los impíos será destruida totalmente. Aquellos hombres que lamentablemente se jactan en su pecado, se jactan en su maldad, se jactan en su violencia, se jactan en quitarle la vida a otra persona. Viene un día en que todo eso terminará y tendrán que rendir cuentas ante el Dios Todopoderoso. Tendrán que rendir cuentas de sus actos viles, pero dice el Señor que los justos, los justificados por Cristo, estamos en sus manos y que tenemos esperanza de no recibir condenación, sino al contrario, de recibir bendición y decir, y que Él nos diga a nosotros, ven, entra al gozo de tu Señor. Pero para el impío, si no se arrepiente de su camino, de su pecado, no hay esperanza de un gozo. Al contrario, la Biblia nos enseña que su final es muy triste.
¿Qué significa el fin de todas las cosas? Significa el fin de la muerte y la enfermedad. Aunque ciertamente Jesús venció a la muerte en la cruz del Calvario, y Él dice que todo el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Ciertamente en la consumación de los tiempos, hermano, la muerte ya no tendrá un poder ninguno sobre nosotros, ni la enfermedad tampoco. Ese problema en los riñones, ese problema en su estómago, ese problema de jaqueca, ese problema en los huesos, terminará. Ya no más dolor, ya no más muerte, ya no más enfermedad. Dice en Apocalipsis 21:4 que el Señor enjugará todas nuestras lágrimas y que la gloria de Jehová estará con su pueblo. Qué esperanza, hermano. Qué esperanza tiene el cristiano para este fin que se aproxima. El fin de las cosas también implica, hermanos, el fin del enemigo y de su hueste de maldad. El creyente tiene un enemigo que no descansa día y noche, que anda como un león rugiente, dice el apóstol Pedro, buscando a quien devorar. Pero viene un día en que Satanás será vencido totalmente y arrojado al lago de fuego con todos aquellos que han sido engañados por él. Viene ese día donde el Cordero de Dios vencerá al león falso, a Satanás. Hermanos, el apóstol Pedro nos motiva a que todos aquellos que vivimos en los tiempos finales vivamos a la luz de que este mundo pasa, de que este mundo es una brevedad comparado con la eternidad que nos espera. Pero no es cierto, hermanos, que muchas veces nos parece que este mundo es lo único que vamos a tener. Nos parece, hermanos, que estos 20, 40, 60, 80 años es lo único que vamos a poder disfrutar. Y ese es un engaño. Porque por mucho que vivamos, hermanos, esta solo es una pausa, un espacio tan breve y tan corto en la eternidad que Dios tiene para los cristianos. Es algo tan pequeño, pero que a pesar de que es pequeño, debemos glorificar a Dios en este tiempo breve que nos da, pero no pensar que esto es todo, que la vida es esto de vivir y adquirir y ser como aquel hombre que construyó grandes graneros y decir: alma, tiene bienes, tiene grano, ¿para qué preocuparte de lo que viene? No podemos ser así. Considerar que hay un fin debe llevarnos a vivir de otra manera. Y este es el segundo punto. ¿Cómo debemos vivir en los tiempos finales? Ya el apóstol Pedro nos dice que hay un final. Y aunque el hombre diga: no, es que no puede haber un final, va a haber un final. No es que a mí no me gusta que haya un final, pues lo siento mucho, va a haber un final. Va a haber. Y entonces, ¿cómo los cristianos debemos vivir en estos tiempos finales? Bueno, el apóstol Pedro nos ayuda a responder esta pregunta. Siempre en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7 dice: sed pues sobrios. ¿Cómo debemos vivir en los tiempos finales? Viviendo en sobriedad. Sobriedad. La idea de mantenerse sobrio, hermanos, significa pensar de manera sensata. Pensar, hermanos, de manera madura. Ser cristianos que están creciendo en la imagen y en el conocimiento de Cristo. Eso es ser sobrio. Tener una mente madura, un corazón maduro. ¿Y cómo se prueba esto, hermano? Con el diario vivir. Con el diario vivir. Y tocaré una membrana muy delicada, pero es un ejemplo vivo y que
vivo, tan vivo que puede ser que nos toque y nos sintamos contritos por esto. Pero ¿cómo se prueba que somos sobrios, maduros, bíblicamente? Con un tema tan popular y tan trivial como la política. Cristianos discutiendo por colores de bandera. Cristianos discutiendo porque quién es mejor. ¿Cuál es esa madurez? ¿Cuál es esa madurez? Ninguna. Ninguna. Les dije, era algo muy meticuloso que nos puede tocar. Pero es un ejemplo al azar. Ahí se demuestra, hermano, si somos maduros bíblicamente. Porque, hermanos, madurez bíblica no es memorizarse la Biblia de pasta a pasta. Madurez bíblica es vivir como Cristo, es andar como Cristo, es hablar como Cristo. Eso es ser maduro, ser sobrio. ¿Sabe cuál es la palabra antónima de sobrio? Es decir, lo contrario de sobrio es ebrio, borracho. Y cuando nosotros olvidamos que Dios nos manda a vivir en madurez, actuamos como borrachos, borrachos de este mundo, borrachos de lo que el mundo está diciendo, como ebrios que no saben lo que están hablando. Ay, qué fuerte, hermano. Pero ahí está la palabra. Ahí está la palabra, hermano. Yo no le puedo decir que lo contrario de sobrio es otra cosa, porque lo contrario de sobrio es ebrio. Y Dios nos dice, ser sobrio es porque no quiere que seamos ebrios, intoxicados de este mundo, intoxicados de los placeres. Hermano, vivir en los tiempos finales no es solo congregarse, no es solo saber textos bíblicos, es representar a Cristo a este mundo que ya está llegando al final. Ya no es tiempo de jugar, ya no es tiempo de vivir como si no importa, yo soy salvo. No, hermano, el llamado que el apóstol Pablo hace en 2 Corintios 5 es a ser embajadores de Cristo, es decir, representar ese reino glorioso al cual hemos sido llamados por gracia. Pensar de manera madura, conforme a las Escrituras, cumplir nuestras responsabilidades como creyentes. Pedro, está diciendo que debemos vivir con una alerta mental, que ve la vida de una manera diferente al mundo. Si usted le pregunta a alguien del mundo que no conoce el Evangelio, ¿y vos qué pensás de la vida después de la muerte? No sé. Muerto el perro, se acaba la rabia. Pues mira, a saber, como nadie ha vuelto de la muerte para contarnos qué pasa. Así piensa generalmente el mundo, porque el mundo no tiene una perspectiva correcta de la vida. Sin embargo, los cristianos, nosotros que hemos conocido el Evangelio por gracia, sabemos que viene un fin y que demanda que hoy vivamos de manera sobria, de manera madura, de manera que representemos dignamente el Evangelio. Con esto no estoy diciendo que no van a haber fallas en nuestra vida, porque las van a ver. No somos perfectos, pero hay una diferencia entre quedarme en esa excusa y estar progresando. Porque se nota cuando hay ganas de crecer. Cuando no hay ganas de crecer, solamente se dice, es que ya sabe usted los humanos cómo somos. Pero el Señor es grande en misericordia y perdón, que Él mira. Eso es excusa, y muy bíblica, por cierto, pero no deja de ser excusa. Hermanos, yo le pido al Señor y le pido por todos nosotros que nos ayude a vivir sobriamente. Que digan, el hermano es hermano, que el hermano está intentando, se está equivocando, pero ahí va. Como dice hermano Freddy, gateando, pero ahí va, progresando, avanzando. Pero no se excusa con trivialidades. 3 cosas más y termino, hermanos. ¿Cómo debemos vivir en los tiempos finales?
el apóstol Pedro nos ayuda a seguir respondiendo esta pregunta y nos dice: y velad en oración. Una vida madura espiritualmente, hermanos, lleva a vivir en dependencia de Dios. Pedro escribe: velad en oración. Que un cristiano ore significa una sola cosa: que depende de Dios. Eso significa. No significa que es más grande que otro. No significa que Dios lo ama más. No, el cristiano que ora ha aprendido: yo dependo de Dios. Yo dependo del Señor. Él sabe lo mejor para mi vida. Pero esta oración, hermanos, a la que Pedro, a la que las Escrituras nos llaman, no es una oración indiferente. Una oración indiferente. Y a veces nos pasa. ¿Qué es una oración indiferente, hermano? Es cuando nuestros labios están hablando, pero nuestro corazón está pensando en cómo quedará el chagüite hoy. Aquí yo estoy orando. Está pensando en cuántos le habrán dado like a la foto hoy que me vine para la iglesia. Yo estoy orando, pero estoy siendo indiferente con Dios. Y es una lucha, yo les digo, yo estoy orando y a veces me vienen pensamientos de cosas que hay que hacer, de cosas pendientes, pero ahí es donde uno tiene que ser buzo, como decimos en El Salvador, y pensar: estoy orando, estoy hablando con Dios. Esa oración indiferente no es la que Dios espera. Tampoco Dios espera una oración somnolienta, de esas oraciones que nos estamos durmiendo. Cansancio hay, hermano, y es entendible. Pero una cosa es una oración que expresa: ay, qué cansado he estado este día, ¿verdad? Tuve muchas cosas que hacer. Eso es diferente a estarse durmiendo, ¿verdad? Somnoliento. Eso es somnolencia. Quiero dormirme mejor. No quiero orar. Esa oración tampoco es la que Dios espera. Pedro está diciendo: velad. Y esa palabra velar es tener los ojos bien abiertos, tener el corazón conectado con el Señor. De modo que esta oración invoca y se somete a Dios a la luz de la realidad que Él nos quiere presentar. Cuando nuestra oración es según la voluntad de Dios, hermanos, obtenemos la gracia y la orientación, por muy difícil que sea el momento. Creo que todos hemos experimentado cuando hemos pasado un gran problema y solamente nos ha quedado orar. ¿Y qué será? Que en los problemas ahí vamos con todo, pero ahí el Señor nos guía, nos ayuda. Y sabe, esa experiencia de que Dios nos responde a las oraciones no está limitada solo para los problemas. Es una experiencia que debería ser diaria. Cuando vamos en la calle: Señor, ¿por dónde quieres que me vaya hoy? ¿Me voy por aquí o me voy por allá? Conectado. Señor, la verdad es que, ¿qué hago? ¿Hago esto o hago aquello? Conectado. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. El mundo se está acabando. Tenemos que estar en conexión con el Señor. ¿No es cierto que cuando el teléfono se nos queda sin datos, sin internet, los jóvenes se preocupan? Ay, no tengo datos, tío. Ay, el wifi se ha caído. Hoy no hay conexión. Nos ha pasado. Así también debemos estar conectaditos como el teléfono al wifi. Conectados con Dios. Señor, ¿qué hago? Ayúdame. Señor, yo soy impaciente. Señor, yo soy enojado. Señor, a veces me da ansiedad, Señor. Y estar en esa conexión, porque el mundo, dice Pedro, está llegando a su fin. Y debemos velar en oración. Jesús dijo algo respecto a esto en Mateo 24, versículos 41 y 42, si quiere verlo conmigo en esta tarde. Dice lo siguiente:
Hablando del fin y del velar, dice, dos mujeres están moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Marcos 13 también nos habla acerca de esto, de velar, de esperar, de tener expectativa en el Señor. Marcos 13, versículo 35 al 38, dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. No nos halle durmiendo, sino velando, orando. La oración, hermanos, nos ayuda a los creyentes a ver con mayor claridad lo que Dios está haciendo. Los cristianos debemos estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor, no para preocuparnos, sino para que decir, Señor, vienes pronto. Señor, este mundo se está multiplicando la maldad. Vienes pronto, Señor. Señor, los desastres naturales, vienes pronto, Señor. Vienes pronto por nosotros. Cada vez, hermanos, podemos orar de esta manera y decirle, Señor, yo sé que vienes pronto. Orar con entendimiento, orar con sabiduría, orar de una manera que podamos ver lo que Dios está haciendo en nuestra realidad. ¿Cómo debemos vivir en los tiempos finales? Vivir en ferviente amor, viviendo en ferviente amor. Siempre en Primera de Pedro, el apóstol Pedro nos dice que los creyentes en los tiempos finales debemos vivir en amor. Primera de Pedro 4, 7, 8 dice, y ante todo tened en vosotros ferviente amor. Ferviente amor entre nosotros los cristianos. ¿Qué implica tener ferviente amor? Soportarnos unos a otros. Soportarnos. Porque les tengo una noticia. No todos somos iguales aquí. No todos somos iguales. Hay unos que son más serios. Hay unos que son más sonrientes. Hay unos que les gusta bromear más. Hay otros que no les gusta. Hay unos que les gusta el café con azúcar. Hay otros que no. Somos muy diferentes. Pero debemos tolerarnos, soportarnos. Él es así. Y Dios está obrando en su debilidad de carácter. Él es enojado, pero Dios está obrando en él. Él es impaciente, pero Dios está obrando en él. Dios está obrando en cada uno de los que estamos acá. Jóvenes, niños, ancianos. Es el Espíritu Santo que obra en nosotros. Y por eso podemos tolerarnos. Eso implica amarse en esta comunidad que Dios ha comprado, no con oro ni plata, sino con la sangre del Cordero de Dios. ¿Qué significa vivir en ferviente amor? Significa perdonarnos unos a otros las faltas. Perdonarnos. Hermanos, a veces ofendemos sin saber que habíamos ofendido. Y a veces ofendemos porque queremos ofender. Pero tengo que perdonar a aquel que me ofendió porque quiso o no quiso. Mi deber es perdonarme, perdonarlo así como Cristo me perdonó a mí. Porque aquí estamos creciendo en esto del amor, creciendo en la comunión unos a otros. Y eso, hermanos, trae bendición a la iglesia. Honrándonos unos a otros, eso también es ferviente amor. Teniéndonos en estima, en respeto, sea quien sea, sea un hermano iletrado, al hermano más docto de toda la congregación, respeto igual, respeto, honra a mi hermano, defenderlo allá afuera. Y nos dicen, mira que es hermano, y no es de la congregación de paso el que nos está hablando, sino que es un amigo.
es que ese hermano que está ahí en la iglesia, no aumentarle más a lo que nos están diciendo, sino decirle, no, pero el Señor está trabajando en él, el Señor está obrando en ella. Eso es honra unos a otros, eso es darle soporte al hermano débil. Y eso, hermano, es agradable ante Dios, porque Cristo dijo: en esto conocerán que vosotros sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Esa es la característica de la comunidad cristiana: amarse como Cristo nos ha amado. Y aún debemos amar a aquellos que no son hermanos en la fe. El apóstol Pedro dice: hospedando los unos a otros sin murmuración. Ahí implica a los que están fuera de nuestra comunidad, a los extranjeros, a los amigos, amarlos también. Y es aquí donde se pone bueno esto del amor, porque el amigo nos puede ofender y no nos va a pedir perdón, pero yo tengo que amarlo. El amigo nos va a aventar la basura, el vecino ahí, ¿verdad? Tengo que recogerla. No puedo ir a pelear con el vecino. El vecino no, o cualquiera nos puede ultrajar allá afuera. Lo más que podemos decirle es: Dios te bendiga, Dios te ayude, y mostrar ese amor. Los tiempos finales demandan que los cristianos vivamos en amor. Mire usted los índices de violencia ahora. Por un parqueo, una persona mata a otra. Los cristianos no podemos contribuir a ese ambiente de violencia. Tenemos que vivir en amor. Que nos quitaron el puesto allá en el supermercado, no hay que pelear. Vaya, usted anda más apurado que yo, pasa. Contribuir desde las pequeñas cosas. Contribuir. Estamos contribuyendo a la paz, a la unidad, al amor. Y por último, hermanos, ¿cómo debemos vivir en los tiempos finales? Viviendo en edificación mutua. Dice ahí el apóstol Pedro: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios ha dado dones a su iglesia. ¿Cuántos tienen un don de Dios aquí? Todos. Todos tenemos algo que Dios nos ha dado. Un don espiritual es una habilidad que Dios ha puesto en nuestra vida. Algo que con lo que podemos servir en la iglesia local. Y podemos ponerlo a los pies del Señor. Para exaltar su nombre, para edificar a nuestros hermanos en la fe. Tenemos la capacidad de enseñar, de tocar un instrumento, de cantar, de ser líder, de aconsejar, de ministrar. Cualquier actividad en la iglesia tenemos algo que aportar. No podemos quedarnos de brazos cruzados y decir: yo lo haría mejor, yo lo pudiera hacer mejor. No, hay que involucrarse, porque Dios ha puesto esa habilidad en usted, ese talento. Usted dice: pero yo solo hacer dibujos puedo. Pues busquen en qué puede hacer aquí para bendecir la iglesia, porque Dios ha puesto esa habilidad en su vida. ¿Cuántos de nosotros esta noche tendremos esos dones enterrados? Que hasta el MOP ha pasado por varias veces por ahí, súper enterrado. Pero hoy es tiempo de escarbar, de traer una excavadora y sacar esos dones que Dios ha puesto en nuestra vida. Quizás alguien se burló de usted. Y quizás alguien le dijo: nunca vas a poder hacer eso si vos sos, como decimos aquí, tullido, inútil. Vos tocar la guitarra, vos enseñar, vos cantar. Nos han truncado el deseo. Pero hoy el Señor nos dice: ministra esos dones a los demás como buenos administradores de Dios. Hermanos, vivir en los tiempos finales, como conclusión diré, que demanda que los cristianos reconozcamos la obra y el poder del Espíritu Santo, quien es el único que nos ayuda
a vivir en amor, en unidad y por último con sobriedad. Es el Espíritu Santo que nos ha sellado y que vive en nosotros y que está en nosotros, el que nos ayuda a vivir en estos tiempos tan difíciles que vivimos. Puestos de pie, pidámosle al Espíritu Santo en esta tarde: Espíritu Santo, ayúdame a vivir. Sé que los tiempos no son los mejores, Espíritu Santo, pero puedes ayudarnos. Puedes ayudarnos, Espíritu. Hoy no le voy a invitar a que venga al altar, sino que le voy a invitar que con todo el respeto del mundo ore por un hermano que está ahí. Ponga la mano sobre alguien que está a su lado. Búsquelo. Si usted ve que no se quiere mover, vaya a buscarlo y dígale: yo quiero orar para que Dios nos ayude en estos tiempos que vivimos. Quizás nadie ha orado por él, quizás nadie le ha dado una palabra de ánimo. Búsquelo y dígale: nosotros somos el pueblo de Dios. Y un pueblo no es de solitarios. Un pueblo no es de personas que viven lejos de otros. Un pueblo es una comunidad. Señor, en esta noche, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Padre bendito, aquí estamos unidos delante de ti, pidiendo tu bendición. Señor, tenemos tantas debilidades, tanta flaqueza, pero tu Espíritu Santo, Señor, que está en nosotros, puede ayudarnos, Señor, a vivir de la manera que tú quieres, Señor. Espíritu Santo de Dios, ministra a cada uno de mis hermanos en este momento. Ahí, Señor, que tu Espíritu pueda bendecir, que tu Espíritu pueda convencer de pecado, que tu Espíritu Santo pueda ayudarles a salir de esa batalla, Señor. Padre, bendice a tu iglesia en esta noche. Dale fuerza, Señor, para avanzar. El culto ha llegado a su final. Te invitamos a que recibas a Jesús como tu Salvador y Señor. Repite esta oración: Señor Jesús, vengo a ti tal como soy. Sé que me amas, que moriste en mi lugar. Te doy mi vida para que sea suya desde ahora y para siempre. Cambia mi vida. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho esta oración, llámanos a nuestros números telefónicos. Nos gustaría orar por ti. O visítanos. Estamos ubicados a 300 metros al oriente del Polideportivo, en San Francisco Gotera, Morazán. Te esperamos. Dios te bendiga.